¿Todo correcto? Vamos a dar un minutito más y vamos empezando. Hoy vamos a meter más contenido sobre, aparte de todo lo necesario para que aprendamos a invertir fuera de España, invertir en Yucatán, en un sitio tan turístico y tan interesante y tan bonito. Eh, También hemos metido un poco más de contenido de avances del proyecto, de todos estos permisos, de avances de obra, del nuevo cenote que encontramos, qué significa eso. Bastante interesante. Bueno, ya enseguida empezamos. Voy a poner esto en sí. Listo. Ya está. Ya soy todo vuestro. Bueno, vamos a ir empezando. Uy, me estuve en Santander y creo que me he traído un poco de catarro de alergia. Eh, Veo algunos conocidos, algunos nuevos, como siempre. Para quien no me conocéis, yo soy José María Gómez, soy el responsable del proyecto de Ruilova. Os voy a contar en 5 minutos cómo llegué a Yucatán, cómo llegamos a Ruilova. Y para que con esa experiencia pues podáis tener un poco más de claridad y quizá empatizar con mi viaje a México y, y quién sabe, a nosotros. Yo soy de Santander y hace 12 años que me fui a México buscando emprender. Siempre he sido emprendedor. En mi familia es algo que mamamos desde siempre. Mis padres trabajaban juntos, tenían varios proyectos juntos. Mi padre era ganadero, pero también era promotor, pero también era intermediario con cuotas de leche o en venta de propiedades. Hacía varias cosas. Tenía varias empresas, varios negocios. Le fue muy bien porque era un tío que trabajaba mucho y no paraba nunca. Y, y bueno, ese es el ambiente en el que yo crecí y por eso siempre tuve la vena emprendedora. Y siempre me gustaron la inmobiliaria, la construcción. Entonces, pues con 28 años más o menos, yo quería hacer algo y me di cuenta que en España estaba todo hecho. Las barreras en España al emprendimiento son bastante importantes. Los impuestos, las cuotas de la seguridad social, fue un caos. Y me di cuenta de que necesitaba irme a un lugar donde estuviera todo más verde, donde hubiera más por hacer. Y tras un análisis intensivo de varios países, el que más me encajó fue en México. ¿Por qué? ¿Por qué México? Si en España tenemos las noticias de que México es un país súper peligroso, de que es un país que cortan cabezas, bueno, espantoso todo, ¿no? Bueno, México me atrajo porque es un país gigantesco. Sí es cierto que hay estos temas de inseguridad, pero es localizado en algunas zonas. Y en un país que de Cancún a Los Cabos por carretera hay 6.000 kilómetros, eh, teniendo en cuenta que de Madrid a Moscú hay 4.500, pues te das cuenta de la magnitud, ¿no? Del tamaño del lugar. Y como todo, hay zonas enormes que están muy tranquilas, como Yucatán. Entonces, viví 2 años en Ciudad de México. México es un país
gigantesco, con un mercado muy grande, una economía muy grande. Yo pensé cualquier cosa que pegue en México va a pegar a lo grande. Es un país con dos océanos, con frontera con Estados Unidos, políticamente tradicionalmente muy estable, con una economía importante del tamaño de la española, pero siendo un país tres veces más grande, pues uno pensaría que le queda mínimo por crecer el triple. Con mucho por hacer, mano de obra cualificada y barata, costumbres similares a las españolas, idioma español, gastronomía deliciosa, una riqueza cultural importante. Entonces, todos los factores para mí eran positivos y por eso terminé yendo a México. Viví 2 años, como decía, en Ciudad de México, estuve conociendo el país, haciendo el primer emprendimiento en la ciudad y después de 2 años me instalé, por razones personales y profesionales, me instalé en Yucatán. Cuando llegué a Yucatán conocí un lugar increíble, naturaleza espectacular, desbordante, exuberante, una cultura increíble, ruinas mayas, haciendas españolas, arquitectura francesa, eh, espectacular todo, increíble. O sea, un lugar, yo siempre he dicho que es exactamente igual de bonito que Cantabria, que Santander, pero absolutamente diferente. Es como estar en el polo opuesto, en otro mundo. Las playas, las lagunas de color rosa, los flamencos, los cenotes, la gastronomía, la gente, la tranquilidad, la paz. Mérida es la segunda ciudad más segura de toda América, detrás de Quebec. O sea, en todo Estados Unidos no hay un lugar que sea más seguro que Mérida, lo cual uno se sorprende, ¿no? Teniendo la visión que tiene de México. Entonces, y sobre todo esto tan importante que digo de Yucatán, me encontré con un lugar que estaba todo por hacer y que estaba empezando, estaba justo en el inicio de un boom increíble cuando yo llegué hace 10 años. Un boom que a día de hoy todavía todavía sigue empezando, todavía sigue creciendo. Lo que pasa que ha habido zonas que han ido creciendo, desarrollándose y otras zonas que son las siguientes en crecer y en desarrollarse, ¿no? Que es donde nosotros estamos hoy. En fin, Yucatán fue un espectáculo, un descubrimiento y es el lugar en el que dije, aquí es donde vamos a hacer esto. Entonces, empecé a trabajar en la inmobiliaria, primero con intermediación, luego trabajando con quien hoy es mi competencia, luego desarrollando algún pequeño proyecto hasta llegar a lo que estamos haciendo hoy. Es una historia increíble y muy bonita. Normalmente lo resumo mucho en el webinar porque no quiero entretenerme ni que se haga muy largo, pero si algún día alguien quiere, yo le puedo contar cómo ha sido el viaje y es muy interesante. Bueno, vamos allá. Vamos a empezar con la presentación. A ver, vamos a compartir pantalla. Aquí tengo la presentación. ¿Se ve bien? Espero que sí. Ruilova, Cilam de Bravo, Yucatán. Cilam de Bravo es un pueblo precioso que es donde se ubica Ruilova. Ruilova, para quien no lo sepa, es precisamente el nombre del pueblo de mi familia en Cantabria, que curiosamente es un pueblo muy parecido a Cilam de Bravo, un pueblo pequeño, costero, rural, precioso, con un mar precioso, con sector primario y también con turismo, una maravilla. Y lo mismo que Ruilova en España está muy de moda, eh, como he visto estos días que estuve allí, también Ruilova, Yucatán, Cilán de Bravo se está poniendo súper, súper de moda. Vamos allá. ¿Por qué algunas zonas crecen y otras no? Esto es muy interesante para los inversores, para saber ubicar qué zonas son interesantes para colocar tu dinero y cuánto crecimiento puedes esperar. Aquí vamos a aprender varias cosas en este webinar. Parte es esto.
identificar las mejores inversiones. Parte es la parte legal también, cómo saber que lo que estamos haciendo lo hacemos bien y lo hagamos con seguridad. Eh, y luego al final también vamos a responder preguntas, así que va a estar interesante. En fin, ¿por qué algunas zonas crecen y otras no? Me gusta esta frase, la fortuna siempre estuvo con quien supo identificar el potencial antes. Entonces, cuando vemos una zona como Yucatán y nos fijamos en lo que tiene cerca, que es Cancún, Playa del Carmen, Tulum, en el otro lado de la península, de la costa que está saturado, vemos que tenemos cosas parecidas, todavía mejores en Yucatán en cuanto a arquitectura, ruinas, gastronomía. Es un lugar más puro, más único, más auténtico, con más opciones, no solo es playa, también hay unas playas preciosas. Pero vemos además conectividad, vemos cercanía a polos económicos, vemos que Walmart o que Amazon están instalando sus mayores centros de distribución de todo el mundo, los están poniendo en Yucatán, precisamente por cómo está ubicado, ¿no? Entre el Caribe y el Golfo de México, entre el hispanoamérico. Estamos justo en el momento perfecto y la visión y planeación. Cuando vemos, analizamos todos estos puntos, nos damos cuenta si una oportunidad inmobiliaria merece la pena, merece nuestro capital o no. La realidad del inversor español. A mí siempre, y le tengo dicho a mi equipo, siempre me gusta hablar en positivo, ya sea de España, de la competencia, de cualquier tema que estemos tocando, siempre, siempre hay que hablar en positivo. Eh, pero la realidad no siempre es positiva y la realidad del inversor en España, pues ya la sabemos, porque yo soy español y soy inversor y y estoy aquí, estoy en Yucatán. Los precios son elevados, la rentabilidad es muy ajustada. La rentabilidad por arrendamiento vacacional en España, con suerte, si se te da muy bien, te puede llegar un 8%, más o menos. Rentabilidad a largo plazo, da gracias si llegas a un 4%, 4,5%. En México, la rentabilidad del alquiler a largo plazo te puede llegar hasta el 10% si lo haces bien. Y la rentabilidad por arrendamiento vacacional fácilmente, fácilmente puede llegar hasta un 18%. Dependiendo de cómo inviertas y de cómo te organices, puede llegar hasta un 18% anual. Y además, los impuestos que pagas en México son muchísimo más bajos que los que pagas en España por esta rentabilidad. Y además, no tienes un gobierno que te esté diciendo vas a poder alquilar solo 6 meses al año. O, o que saquen leyes arbitrarias que perjudican al mercado. O, en fin, ya sabemos cuál es la situación en España. Y la mejor, yo lo digo, hay que irse de España. Bueno, yo lo he hecho, pero yo no digo que haya que irse de España. Pero sí es bueno diversificar. Y es bueno diversificar en un mercado emergente y con seguridad. ¿Cómo es el nuevo perfil del inversor? Esto es muy interesante. Uy, esto es muy interesante. Antes la inversión era local, la vivienda tradicional, alquileres a largo plazo, visión a corto o medio plazo. ¿Cómo es ahora? La inversión es internacional, tierra, desarrollos, preventas, visión a medio y largo plazo. ¿Por qué pasa esto? Yo siempre digo, la tecnología ha democratizado las inversiones. El ejemplo somos nosotros. Vosotros podéis estar hoy analizando una oportunidad de inversión en Yucatán, incluso llegando a aprender a tener cierto conocimiento del mercado que os dé cierta seguridad para tomar una decisión como invertir vuestro dinero en Yucatán a 10.000 kilómetros de vuestra casa. Y eso era algo que hasta hace muy, 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 muy poco estaba reservado solo para la gente que tenía dinero y tiempo para poder coger un avión, irse unos meses, explorar, conocer, hacer relaciones y a partir de ahí ver y poder
invertir, poder construir. Por eso la mayoría de los hoteles que hay en la Riviera Maya, en Cancún, en Playa del Carmen, son españoles, son de grandes cadenas hoteleras españolas que allí invirtieron hace tantos años y que allí convirtieron esa zona en el lugar que es hoy, en una península que atrae a más de 40 millones de turistas al año. Entonces, gracias a la tecnología, vosotros podéis invertir como antes invertían los grandes inversores, en lugares especiales, en lugares demandados, en lugares donde llega el turismo, donde llega la plusvalía, donde hay bajos impuestos, ahí es donde merece la pena. Entonces, ese es el inversor de hoy. Y el error más común, como dice aquí, es invertir donde todos invierten. Entonces, si te quedas en el mismo mercado que están todos invirtiendo de la misma forma que están invirtiendo todos, diciendo, no, yo solo quiero comprar pisos en España, producto terminado, ta, 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 ta. De repente te sacan una ley por la que, o como decía el otro día esta señora del gobierno, decía que no se podían tener más de tres casas, o que quien tuviera tres casas había que expropiarlas. O sea, es una locura. O sea, sé que no van a llegar a esos límites, pero ya nos indica cuál es la visión de los políticos sobre nuestra nuestras ganas de construir patrimonio, ¿verdad? Lo ven como algo negativo y algo que esquilmar. Entonces, hay que buscar nuevos mercados, nuevas inversiones donde podamos colocar nuestro dinero, diversificar, tener seguridad y que si en un mercado ocurre una mala ley o un mal año, en otro mercado nuestro dinero esté produciendo. Ese es el nuevo inversor. Preventa versus zona consolidada. Aquí vemos cuáles son las ventajas, no me había dado cuenta, eso de fondo es en nuestra playa, ese es el muelle de nuestro vecino. Bueno, eh, precio de entrada obviamente siempre es más bajo en la preventa, lo que quiere decir que la plusvalía que vas a acumular es mucho más alta y tu rentabilidad. En la zona consolidada es más alto. Hoy, por ejemplo, no tiene sentido comprar un piso en Cancún, a no ser que te quieras ir a vivir a Cancún, porque vas a pagar un precio altísimo. Toda la rentabilidad, cuando compras hoy un piso en Cancún, toda la rentabilidad se la está llevando quien invirtió en la preventa. Entonces, si estamos valorando en qué punto de la cadena del desarrollo inmobiliario queremos estar, el más rentable es la preventa. ¿Es más arriesgado? Sí, lo es. No, no, no os voy a engañar. Pero el riesgo se combate con análisis. Disponibilidad de ubicaciones. Se puede elegir mucho mejor ubicación en una preventa, ya que las zonas consolidadas están atascadas y son escasas. Potencial de plusvalía, mucho más alto, como estábamos diciendo, y el tipo de inversionista, pues es más visionario, es más capaz de imaginar lo que va a ocurrir en el futuro mediante este análisis que estábamos comentando. Muchos destinos que hoy son famosos empezaron como zonas emergentes. Si veis una foto de Playa del Carmen hace 30 años, era un pueblo mucho más pequeño que Ciudad de Bravo. ¿Dónde se generan las mayores plusvalías? Obviamente, lógicamente, antes de que un lugar se vuelva popular. Esto sucede porque el mercado pasa por etapas diversas. El descubrimiento. Nosotros descubrimos Ciudad de Bravo hace unos años. No fue la cosa más sorprendente descubrir Ciudad de Bravo. Imaginar que Ciudad de Bravo iba a tener que está teniendo hoy, porque resulta que a dos pueblos ya se habían acabado los terrenos. A dos pueblos ya había proyectos grandes, ya estaba todo saturado, ya estaba todo más caro, ya las pocas cosas que ofrecen pues son terrenos minúsculos, sin áreas verdes, ya están esquilmando el potencial inmobiliario porque, porque ya es muy caro. Pero cuando a dos pueblos, ya sabes, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, si a dos pueblos vemos que está habiendo un crecimiento espectacular y que viene de todo ese lado, que viene hacia nosotros, pues la verdad, mucha gente me dice que yo tuve mucha visión, pero no fue visión, fue lógica. Fue el crecimiento viene para acá, vamos a comprar antes de que llegue y eso es lo que yo os quiero transmitir y os quiero invitar hoy.
Las etapas son estas, el descubrir el momento en el que estamos ahora mismo. Luego viene el desarrollo, que una vez tienes todos los permisos, estás desarrollando, la plusvalía se dispara y de repente el destino se vuelve famoso, porque hay un montón de propietarios y de empresas en ese destino que están impulsándolo, que están haciendo campañas de publicidad, que están llevando gente. Es imposible que ese destino no se vuelva famoso. Las empresas, como nosotros también lo hacemos, construyen pensando qué es lo más instagrameable que podemos construir en esta amenidad. ¿Cómo podemos diseñarlo para que sea agradable, para crear recuerdos bonitos para toda la familia? Pensamos mucho en eso, para toda la familia. Gente que aproveche su tiempo y construya esos recuerdos bonitos en este lugar. Entonces se vuelve inevitable que el lugar se vuelva un destino famoso, sobre todo cuando estás rodeado de playas, cenotes, comida deliciosa, pueblos preciosos, haciendas. Es imposible fallar. Toda esta costa se está desarrollando de esta forma, solo que nuestro proyecto es más bonito. Bueno, ¿dónde están las mejores oportunidades hoy? Aquí vais a ver una Yucatán y otros destinos que sé que en España están bombardeando, porque desde que empezamos nosotros hace un par de años, varias empresas empezaron a hacer lo mismo. Paraguay, Indonesia, República Dominicana. Hay ciertas diferencias entre estos destinos y México. Para mí las principales son que México tiene las mismas instituciones que España, es decir, tú vas a poder escriturar tu casa en un registro de la propiedad, tienes un catastro, tienes notarios. Entonces, el sistema es el mismo que en España, lo cual es muy bueno, porque en otros países son concesiones o cosas extrañas y resulta que tú no puedes tener la tierra. Luego, que México, como decíamos antes, es un país gigantesco y la riqueza no es solo las playas. Pues Paraguay o República Dominicana, Indonesia, es más limitado, es más zona de playa y ya está, ¿no? Que muchas veces digo comparar México con República Dominicana es como comparar España con Canarias. Sí, Canarias es precioso, es una maravilla. De hecho, para mí Canarias es más bonito que República Dominicana, pero es muy pequeño, es muy limitado. En cambio, en España tienes de todo. Si te vas del norte al sur, cambias de mundo, ¿no? En México pasa exactamente lo mismo. Incluso dentro de Yucatán pasa exactamente lo mismo. Hay lugares de selva espesa maravillosos donde puedes ir a comer cacao. Te dan un tour por donde siembran y elaboran el cacao. O te puedes ir a una playa paradisíaca, o te puedes ir a un cenote, o conocer una hacienda. Uno de los hombres más ricos del mundo, el dueño de Louis Vuitton, compró recientemente una hacienda muy cerca de nuestros terrenos por 25 millones de dólares para hacer un hotel. Eh, Esto solo quiere decir, solo confirma, pues, nuestra visión, ¿no? La que compartimos hoy con vosotros. Eh, y luego el tema de impuestos suelen ser más bajos y más accesibles aquí. Las oportunidades aquí tienen un crecimiento más estable. Viene tanto turismo internacional como turismo nacional. Eh, la cercanía, sobre todo, el acceso desde España en 8 horas, yo mañana voy para allá, en 8 horas estoy en Cancún. Vuelo directo, súper barato y es mucho más fácil que echarte 30 horas hasta Indonesia, ¿no? En fin, tiene para mí muchas más ventajas México que todos estos países y de hecho por eso yo mismo, a la hora de elegir un lugar, elegí México. Aquí vamos a ver un vídeo. Natalia nos va a poner un vídeo desde Mérida. Espero que lo podáis ver bien. Hay lugares que se visitan y lugares que se quedan contigo. Yucatán es uno de esos. No es solo un punto en el mapa, es una sensación, algo que notas en cuanto llegas. Lo sientes en sus playas, abiertas, tranquilas, sin el ruido de otras zonas masificadas. Aquí el lujo es caminar por la orilla y sentir que por un momento el tiempo se detiene. A pocos minutos te adentras en la selva y aparecen los cenotes. Es difícil explicarlo.
si no has estado en uno. El silencio, el agua cristalina, es la desconexión total. Y luego está su historia, que perdura en cada piedra maya y en las calles coloniales, llenas de vida. Pero lo mejor es que aquí no eres un extraño. Te sientes parte de esto a través de su gente, la gastronomía y esa tranquilidad de saber que aquí se vive tranquilo y se vive bien. Porque Yucatán no es solo un destino que visitar, es un lugar que puedas convertir en tu futuro. Bueno, qué bonito, ¿eh? Volvemos a compartir. A ver, seguimos con la presentación. Que bueno, me ayuda mucho que me pongan desde allí los vídeos porque yo soy a veces bastante negado para la tecnología. Bueno, seguimos adelante. Si se ve bien la presentación, ¿dónde está Yucatán? La ubicación. Como veis, estamos al norte de la península de Yucatán. Al sur están Playa del Carmen, Cancún, Tulum. Al norte, que es donde nosotros nos ubicamos, está Cilam de Bravo, a 1 hora de Mérida, a poco más de 2 horas de Cancún, del Aeropuerto Internacional de Cancún. Pronto vamos a tener vuelos directos a Mérida desde España, así que eso va a ser también súper en nuestros terrenos. Os quiero mencionar el Sargazo. Como veis, la forma de la península, Playa del Carmen, Cancún, Tulum, tienen muchos problemas con el Sargazo. Nosotros estamos en el norte y al norte de esta península no llega absolutamente nada de sargazo, ¿ok? Lo digo porque mucha gente nos pregunta esto. Siguiente. Vamos a hablar de la certeza legal. Esta es para mí una de las partes más importantes porque estando a 10.000 kilómetros de tu casa, ¿no? De esta inversión, es muy importante saber legalmente cómo nos estamos ubicando. Vamos a ver los tipos de terreno para que nos hagamos una idea de dónde estamos y lo que significa. Porque legalmente te pueden vender un monte, te pueden vender cualquier cosa y no te estás dando cuenta y si solo desde España te estás fijando solo en el precio, puedes cometer un error. Y conozco a alguno que lo ha cometido. ¿Qué tipos de terreno hay? Primera línea. Son los que están en la primera línea de la playa. El precio medio normal es de unos 100.000 euros por metro lineal. Los terrenos de playa no se miden en metros cuadrados, se miden en metros lineales de frente a la playa. Esto quiere decir que un terreno de 10 metros de playa para hacer una casa te va a costar alrededor de 1 millón de euros. Normalmente no vas a tener ninguna amenidad, no vas a tener club, ni gimnasio, ni restaurante, ni mantenimiento, ni nada. Solo tu terreno y ya. Vas a tener tú que meter luz, agua y correr con el mantenimiento de una casa en el mar, que sabemos que no es barato. Segunda línea corre más o menos con la misma suerte que primera línea, es un poco más barato, pero sigue siendo extremadamente caro para mi gusto. Y normalmente no estás dentro de un proyecto concebido como es Ruilova o como son otros proyectos que haya en la zona. Tercer tipo de terrenos que son los que a mí me gustan porque te dan más libertad, hay más espacio, puedes adquirir más hectáreas y puedes diseñarlo para crear un lugar, como decíamos, donde toda la familia pueda vivir recuerdos inolvidables. Yo lo llamo terrenos de carretera porque se ubican en la carretera costera. Junto a nosotros hay una carretera de más de 100 kilómetros que recorre la costa, más de 100 kilómetros de playas paradisíacas en Yucatán. Entonces, esos terrenos de carretera, de la carretera costera, es donde puedes encontrar antiguos ranchos gigantescos como el nuestro, donde compramos más de 200 hectáreas para poder hacer Ruilova. Están de 2 a 5 kilómetros de la playa. Ruilova en particular es el terreno en Yucatán más cercano a la playa porque es donde los manglares se vuelven más estrechos. Toda la costa tiene manglares,
pero Cilam de Bravo es el que le tiene más estrechito. Entonces nosotros estamos solo a 1,4 kilómetros de la playa, lo cual es un gran beneficio. Y luego están los terrenos de monte, que son los terrenos que te ofrecen súper baratos, pero que sabes que nunca van a poder urbanizar, porque están muy lejos. El municipio no tiene presupuesto para meterle luz, meterle agua, hacer caminos. eh, y por el precio que te lo están vendiendo, la empresa tampoco tiene, no te lo están vendiendo así, te lo están vendiendo como un terreno de inversión a muchos años. Entonces, son terrenos normalmente que llegas a una carretera y te dicen, a 20 kilómetros para allá dentro del monte está tu terreno. Y pues, por desgracia, ha sido legal hacer eso hasta hace no mucho tiempo. Y hay mucha gente que se ha quedado pillada con terrenos. Y hay gente que todavía lo está haciendo, ¿eh? Hay que tener cuidado. Y se han quedado pillados con terrenos que nunca, 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 o quizá tarden 50 años en que la mancha urbana llegue a ese lugar. Si llega. En fin, estos son los tipos de terreno. Y tenemos que prestar mucha atención cuando los estemos analizando. Criterios legales que toda inversión en tierras yucatecas debe cumplir. ¿Ok? Son documentos que debéis pedirnos cuando agendéis con vuestros asesores. Aquí lo tenéis. El folio electrónico y plano catastral y la libertad de gravamen. Que el terreno no tenga ninguna deuda. No vaya a ser que os estén vendiendo una cosa que tiene una hipoteca y luego vayáis a tener un pleito, ¿no? Con un banco. Título de propiedad, eso también pasa en España. Las escrituras, verificar la legalidad de las escrituras. Eh, los que habéis invertido con nosotros, nuestros inversores, sois más de 100 familias en España ya compraron terrenos aquí en estos 2 años. Vosotros habéis vivido el calvario que ha sido poner orden en las escrituras porque tenemos la obsesión de tener los papeles perfectos, porque no queremos que en el futuro alguien pueda venir y decir esta licencia no está bien hecha porque este papel no se consiguió de la forma correcta. Entonces, todo nos está llevando mucho tiempo y mucho trabajo, pero cuando veáis estos papeles veréis que todo está en orden. Contrato de compraventa, título de propiedad, la reglamentación de zonificación del municipio, los planos catastrales, lo que os ofrecen cuando se están vendiendo el terreno, la promesa de compraventa que se firma, que esté específicamente redactado todo punto por punto, la información de cada uno, los planos, las dimensiones del terreno, lo que hay que entregar. En nuestro contrato ponemos hasta el tonelaje de la planadora de los caminos. O sea, tiene que ser lo más específico posible para que luego no haya ningún problema y nadie diga, es que esto no estaba especificado en el contrato, ¿no? Muchas veces se quieren escapar así. Entonces, el contrato hay que analizarlo muy bien. ¿Qué avances burocráticos debes pedir? Que son, aquí te estamos enseñando los que nosotros hemos tenido. Aquí ves las factibilidades de dotación de servicios públicos, factibilidad de agua potable, factibilidad de uso del suelo. Con la factibilidad de uso del suelo se pudo tramitar después la licencia de uso de suelo. Tener esa licencia significa que el ayuntamiento te está diciendo, en ese suelo que tienes, en ese rancho que tienes, tú puedes construir este proyecto, puedes construir Ruilova. El municipio ya analizó nuestro proyecto, nuestros planos y nos dio permiso para construir este proyecto con esas parcelas, esas áreas comunes, esos caminos, todo el diseño ya fue aprobado por el municipio. Y la autorización de desarrollo inmobiliario a régimen de condominio. Es como en España la constitución de la comunidad de vecinos o del régimen de propiedad horizontal sería esto, cuando nos están autorizando a construir nuestro desarrollo en un régimen en condominio. Eso es muy importante. Estamos a unos días, a principios de junio, debe de llegar la siguiente licencia, que es la de urbanización. Y con esto seguimos avanzando. Estos papeles, cada papel, o sea, parece algo sencillo, pero ha costado tanto tiempo y tanto dinero de un equipo de tantas personas involucrado, ingenieros, arquitectos, abogados, para que todo estuviera de acuerdo a la ley y todo estuviese bien hecho,
Porque hemos visto en webinars anteriores grandes proyectos de competidores nuestros, personas que han vendido más de 10.000 parcelas a inversores de todo el mundo y han clausurado su proyecto porque uno de estos papeles no estaba bien hecho o porque lo habían conseguido de una forma dudosa. Entonces, nuestra obsesión es sacar esto de la mejor forma posible, de la forma más legal, que todo esté paso a paso registrado para que sea imposible que el día de mañana lo tumben. Y esta obsesión yo me la traje de España. Son cosas que dices, bueno, yo sé que a veces en México toman atajos, pero yo no estoy de acuerdo con eso y creo que es mejor hacer las cosas bien para no llevarnos sorpresas mañana. Entonces, ¿qué hacer en Cilam? Vamos a hablar un poco del pueblo, ¿no? ¿Qué hay por allí? Este kayak que veis, ahí está, en Cilán de Bravo. Ese faro que veis es el faro del pueblo. Es un lugar precioso. Cilán de Bravo es un pequeño puerto en la costa norte de Yucatán, a una hora de Mérida. Mérida es una ciudad de 1 millón de habitantes. Es una ciudad que tiene todas las comodidades del mundo: Costco, Walmart, hoteles, restaurantes. Es un espectáculo, es una ciudad preciosa y está a una hora. Y es muy importante porque esto no es como ir a Cancún, donde estás en el hotel y lo que tienes alrededor es Cancún. Esto es tener muy cerca otro mundo. Tienes un pueblo precioso, Cilán de Bravo, tienes un proyecto precioso que es Ruilova, tienes 100 kilómetros de playa y para el otro lado tienes Mérida con su aeropuerto internacional, con todas sus comodidades de primer mundo, de ciudad de 1 millón de habitantes. A diferencia de destinos turísticos ya desarrollados, Cilán conserva algo cada vez más escaso: naturaleza intacta. La Reserva Estatal de Cilán, tenemos varias hectáreas dentro de la reserva, son hectáreas que nosotros estamos donando como área de conservación, como marca la ley. Un área protegida con manglares, cenotes, flamencos y una biodiversidad única. Y pues eso, hay pesca, hay una gastronomía espectacular. Es un lugar muy bonito que muchos de nuestros inversores ya han conocido. Bueno, aquí vamos a ver el segundo vídeo. Así que, Natalia, por favor. Mientras otros miran hacia mercados saturados, los inversores con visión están poniendo el foco en la costa esmeralda de Yucatán. Bienvenidos a Cilam de Bravo, una zona estratégica que atraviesa su momento de oro, con un crecimiento sostenido y un desarrollo del tejido económico sin precedentes. Esta región ofrece lo que todo inversor busca: seguridad jurídica, paz social y una plusvalía proyectada de doble dígito. No solo es tierra, es un ecosistema de negocios de expansión. Cilam es el centro del ecoturismo de lujo, desde recorridos por manglares y avistamiento de flamencos hasta el místico cenote en medio del mar. Un imán para el turismo europeo que busca exclusividad y naturaleza virgen. La oferta gastronómica y de servicios crece a la par de la demanda, con establecimientos de primer nivel y experiencias culinarias únicas sobre el agua. La zona está atrayendo un flujo constante de visitantes que demandan cada vez más infraestructura de calidad. La transformación ya es visible, desde hoteles boutique y glamping de lujo hasta complejos residenciales. El desarrollo no se detiene y la oportunidad de adquirir una parcela en esta zona es hoy una decisión financiera estratégica. En el mundo de las inversiones, el tiempo es el activo más valioso. El mejor momento para invertir fue ayer, el segundo mejor es hoy. Asegure su patrimonio en el corazón de la costa yucateca. Bueno, qué maravilla, ¿eh? Os tengo que decir que esas cabañitas que se veían así como de troncos, mira, justo estas que se veían en el video, esto son unos hoteles nuevos que han construido en Cilam en los últimos 2 años, más o menos. Estos hoteles cuesta 500 euros la noche quedarse en esas cabañitas en la playa de Cilam de Bravo. Vosotros, los inversores de Ruilova, vais a poder quedaros en las playas de Cilam de Bravo, en vuestro club de playa, de forma gratuita, solo por ser miembros de este proyecto. Aquí veis, aparte de los hoteles nuevos que están construyendo y de otros negocios, veis los tours para turistas que han estado proliferando últimamente.
Estos son lugares en Ciland de Bravo que son preciosos. Es una maravilla. Ha habido un montón de negocios que están naciendo en el pueblo gracias a la afluencia del turismo y al crecimiento que estamos teniendo. Comprometidos con la naturaleza. Los que me conocéis ya sabéis que para nosotros esto no va solo de ganar dinero. Obviamente esto debe ser rentable para que pueda seguir funcionando, pero para nosotros una inversión debe tener propósito y debe impactar a varios niveles. El primero es el económico para que sea viable, pero después debe tener un impacto también ecológico y social. Por eso intentamos reducir el número de metros cuadrados vendibles, aumentar zonas de áreas verdes, porque creo que así también mejoramos la plusvalía de lo que sí vendemos, y que esas áreas verdes sean productivas. Las personas del pueblo van a ser las personas que trabajen en esas áreas verdes productivas, que van a ofrecer frutas y vegetales gratuitos a los habitantes de Ruilova. Los habitantes del pueblo se quedarán con los excedentes. Eh, es todo un impacto económico y ecológico importante que estamos diseñando y que estamos consiguiendo gracias a vosotros. Desarrollo con inversión con propósito. Es justo lo que os estaba diciendo. El equilibrio entre naturaleza, crecimiento, calidad de vida. Aquí vemos el plano total de Ruilova, la primera, la segunda fase y la fase 3, que es donde estamos los socios. Van a ser unas pocas parcelas. Estamos junto a la fase 1. Generación de oportunidades y empleo local, proyecto con visión a largo plazo. La verdad que está muy bonito. En este webinar estamos hablando solo de la fase 2, que es la que está al norte, y se entrega en finales de 2029. Las amenidades. ¿Qué podemos esperar como habitantes de Ruilova, como inversores de Ruilova? Vamos a tener temazcales, que son una zona, unas cabañas para sudar, unas saunas mayas, le podemos llamar, una tienda de bicicletas para poder agarrar tu bici, irte a la playa, zonas de camping, zonas de asadores, granja, escuela, para que los más jóvenes tengan contacto con la naturaleza y los animales, área kids, anfiteatro, un lago junto a la casa club, jardín escuela, grill, bolera, por cierto, una bolera cántabra. Solo hay dos en México. La otra está en Ciudad de México, en la Casa de Cantabria. La casa club, el spa gym, el bar tiki, una casa de árbol, el hotel de mascotas, porque como decíamos, esto es para toda la familia, tiendas, bares, el club de playa, que era algo que no os habíamos ofrecido al principio y que al final nos decidimos a comprar una pequeña playa, 50 metros de playa por 200 metros de profundidad. Como veis, tiene una pequeña laguna también al sur y pasa la carretera por nuestro club. Hay apartamentos gratuitos en la parte de arriba del club de playa que los habitantes de fase 1 y de fase 2 pueden reservar un par de días al año para quedarse en estos apartamentos en la playa, ¿ok? Es una amenidad que os hemos querido dar porque pues merece mucho la pena y creo que es un activo que merece compartir y que, aunque no lo veamos de forma inmediata, genera plusvalía para todos nosotros. Esta es la playa al día de hoy. Los que lo vieron en septiembre cuando la compramos, visteis que era todo un monte, era un bardal. O sea, estaba todo lleno de monte bajo, de malas hierbas. Así está hoy. Tenemos más de 1 hectárea de arena blanca que cada día se rastrilla y se está oxigenando más porque después de tantas décadas de oscuridad y de maleza, pues no estaba tan limpia, ¿no? Pero con el sol y el aire se está volviendo cada día más blanca esa arena. Es una preciosidad. El agua es transparente. Tenemos pasto marino también en el agua. Ese es el muelle de nuestro vecino donde hicimos el webinar la otra vez. Es una belleza. Nosotros también vamos a tener un muelle para nuestros juguetes y para que vosotros podáis disfrutar. Esto es un cenote que hemos encontrado justo a la entrada de la fase 1, por donde todos vamos a pasar.
en la carretera de Ruilova, hemos encontrado este cenote. Hay varios que estamos descubriendo y estamos limpiando. Este es uno de los más bonitos porque tiene forma de 8 y está conectado por debajo de la tierra. Puedes pasar nadando de un cenote al otro. El agua está viva y de ahí salen peces y tortugas. Es una maravilla. Justo ahora están los chicos trabajando en ese lugar y es algo que estoy deseando compartir con vosotros cuando vengáis a vernos, porque muchos han venido, pero todavía no teníamos esto. Entonces, cada vez que viene un inversor, hay algo nuevo y es una maravilla poder compartirlo con vosotros. Estos son algunos avances, ya sabéis que estamos trabajando en la urbanización, poco a poco. Hemos hecho varios kilómetros por dentro del proyecto, ya los habéis visitado algunos. Y bueno, pues ahí vamos, con las licencias, la burocracia y avanzando poco a poco, vamos ganando cada día más plusvalía. El respaldo detrás del proyecto. Bueno, aquí veis algunas noticias. De hecho, pronto están sacando una noticia muy gorda sobre eh, la empresa, una ampliación de capital muy grande y algunos avances, pero es una sorpresa que os traeremos. Estamos muy contentos, muy orgullosos, sobre todo del equipo. Proyectos anteriores fuimos responsables en Bacalar del diseño de este proyecto. Nosotros construimos la primera casa, vendimos, fuimos encargados de vender el proyecto y, y eso fue una experiencia que nos ayudó, de hecho, a tomar muchas decisiones luego para Ruilova. Decisiones como, por ejemplo, que estamos todos obligados a construir antes de 3 años para que pues a ti te interesa, le da valor a tu casa que tu vecino construya. Y aparte no quieres 15 años de camiones pasando por delante de tu casa y terrenos convertidos en un monte. Entonces, todos estamos obligados a construir. Lo bueno es que os vamos a financiar esa construcción. Fase de preventa. Aquí normalmente sale la etapa actual, estamos en 165 euros por metro cuadrado. En el medio sale la etapa siguiente, pero eso lo he quitado hoy y os voy a explicar por qué. Y la etapa final. La etapa final, de hecho, va a ser de más de 400 euros, pero estamos siendo muy conservadores a la hora de hacer las estimaciones, porque el precio actual de un proyecto vendido, construido ya, está en esos precios más o menos, pero obviamente dentro de unos años, teniendo en cuenta que la plusvalía en la costa ronda el 12%, va a ser superior. El año que viene esos 400 euros son 448, subiendo el 12%. Entonces, bueno. Lo que os iba a decir, la siguiente etapa, el precio de la siguiente etapa, teníamos pensado un precio en nuestra escala, pero hemos tenido un problema, lo comenté antes en el grupo de webinar. Hemos tenido un problema con el inventario, porque nosotros tenemos una escala de precios, tenemos varios tramos y cierto número de parcelas que se deben vender a esos precios, y hemos vendido demasiadas. Hemos vendido demasiadas parcelas porque no contábamos en nuestros cálculos, teníamos una estimación de lo que íbamos a vender, pero no contábamos con que los compradores iban a venir y a recomprar varias veces. Nos hemos encontrado con que hay inversores que han comprado 3, 4 parcelas y eso ha supuesto que hemos vendido demasiadas parcelas demasiado barato. Entonces, para la oferta actual, la etapa actual, normalmente no lo ponemos, ya vamos a poner un límite. Solo se van a vender 9 parcelas a ese precio. Después va a subir. Pero aparte, como ya han estado saliendo estos permisos, que nos han llevado tanto tiempo y tanto trabajo, pero le dan tanto valor al terreno, estos permisos, para que os hagáis una idea, supone que las 200 hectáreas que tenemos en Ruilova y alrededor, ya todo con permisos, tienen un valor superior a los 100 millones de euros. Nosotros hemos vendido alrededor de 10 millones en estos 2 años. Eso quiere decir no solo que el modelo de negocio ya está probado y que funciona muy bien, sino que la empresa se está consolidando. Ya es algo mucho más sólido que cuando empezamos, eh, y eso se debe reflejar en el precio. Y aparte necesitamos nuestro negocio.
no necesita vender para construir. Eh, Nuestro negocio consiste en aprovechar la plusvalía, en seguir esos tramos, ese mapa que trazamos al principio para, con las subidas de precio, ir vendiendo y obviamente vender cuanto más tarde. A nosotros nos interesa vender cuanto más tarde. Entonces vamos a empezar a vender más despacio. Y para vender más despacio es que vamos a hacer esto. Vamos a limitar a 9 parcelas a este precio. Y después os vamos a informar de cuánto va a ser la subida. Va a ser un poco más grande que las anteriores porque ya tenemos la licencia de desarrollo urbano y licencia de urbanización. Son hitos muy importantes. Ya tenemos trabajos, ya tenemos cenotes. Un terreno con un cenote como ese en Yucatán vale $500,000. Son cenotes que estamos donando como área común. Es plusvalía para vosotros. Vamos a hacer un club de cenote en ese lugar. Entonces, eso se tiene que reflejar en el precio y nosotros necesitamos cumplir con nuestras estimaciones, lo cual quiere decir, como os decía, 9 parcelas a este precio y una subida importante en junio. Normalmente hacíamos las subidas cada 3 meses, 3 o 4 subidas al año, eh, pero vamos a tener que hacer una subida dentro de un mes por lo que os estamos diciendo. Hemos vendido demasiado y necesitamos vender más despacio. Pero bueno, seguimos adelante. Beneficios de esta fase de preventa. El proyecto arquitectónico. Recibirás un diseño profesional para desarrollar tu propiedad. Os vamos a dar el proyecto de vuestra casa, ¿ok? Tenemos un catálogo de varias casas preciosas. Pedidle el catálogo a vuestro asesor. Y el proyecto está valorado en 9.500 euros. Eso os lo damos gratis con vuestro terreno. Si no queréis un proyecto de los de nuestro catálogo, que me parecería raro porque son muy bonitos, debéis presentar el vuestro y os debe encajar con la estética del desarrollo, ¿vale? Y nosotros os lo aprobamos y podéis construir vuestra casa. Constituir la empresa en México o un fideicomiso. Aquí para tener tu propiedad privada en la playa lo necesitas hacer como todos los turistas, todos los españoles, todos los grandes hoteles y como yo mismo. Lo necesitas hacer a través de una empresa que constituyes por 500 euros o de un fideicomiso. Entonces, que constituyes con un banco como puede ser BBVA. Entonces nosotros te damos el bonus valorado en 1.500 euros donde ya te incluimos este paso para que no tengas que hacer nada. Disponible solo para las 3 primeras compras, ¿ok? Asesoría fiscal valorada en 500 euros y asesoría legal valorada en 500 euros. Todo esto os lo incluimos ahora durante una semana por por la oferta del webinar. Precio actual de preventa, 165 euros. Una parcela media pequeña, cuesta 35.723 euros. Recibes un valor total de más de 50.000 euros. Quiere decir que por comprar con la oferta del webinar te estás ahorrando 15.000 euros, que es un ahorro muy importante. Y es plusvalía para vosotros. Proyección de crecimiento. Precio actual del mercado, como decíamos, esto hay que actualizarlo porque es de las últimas veces, 332 euros, ya subió casi a 400 euros. El precio, yo siempre digo, no tenemos una bola de cristal, no estamos adivinando cuál va a ser el precio del futuro, siempre nos basamos en el precio actual del producto terminado. Entonces, comprando a 165 euros, estás comprando con un descuento muy grande. Sabes que cuando el producto esté terminado, mínimo, va a estar vas a estar ganando el doble, incluso el triple, si la plusvalía en estos años sigue por el mismo camino que todos los 10 años anteriores. ¿Cómo invertir? Paso uno. Contacta con tu asesor. Es gratis, no hay compromiso, pero te da la ventaja de que el primero contacte y el que primero agende con su asesor va a tener el acceso mucho y se arma a veces mucho lío con el tema de los bonus. No se los podemos dar a todos y cumplimos nuestra palabra, ¿eh? Hemos dejado ir algunas ventas porque a huevo querían el bonus y lo siento, pero es que pues tardaste 2 o 3 semanas en concertar tu cita, ya se vendieron esas parcelas. Es respeto a nuestros clientes, al proyecto, a nuestro producto, a nuestro trabajo y a vosotros. Queremos una comunidad de personas serias también. Contacta con un asesor. Agenda.
Pídele información, el dossier. Revisa la documentación, opciones. Revisa todo. Tienes que revisar todo y estar seguro de que lo entiendes. Nosotros tenemos una filosofía que es que el inversor informado es el que nos compra. El inversor informado, el más informado, es el que se sube con nosotros al barco, porque entiende que somos la mejor opción en el mercado, por cómo hacemos las cosas. Ven a conocer el proyecto. Si compras pronto, si eres el primero, de hecho aquí debe estar la oferta, si eres el primero que paga de contado, te regalamos el viaje. Ven, conoce el proyecto, como decenas de inversores ya han venido. Elige tu lote, reserva y firma tu contrato. Esos son los pasos. Es muy sencillo y tu asesor te va a acompañar, te va a guiar en todo. Aplicaciones abiertas para esta fase de preventa hasta el 14 de mayo. ¿Ok? Tenemos una semana, es un tiempo razonable para agendar tu llamada, estudiar todo. El valor estimado a la entrega, cuando tú escritures, ese lote, esa parcela de 35.000 euros va a valer 94.000. Eso siendo pesimistas. Si ves parcelas en la playa, en proyectos terminados fantásticos hoy en zonas turísticas, vas a ver que están mucho más caras, de hecho. Pero siempre tratamos de hacer una estimación pesimista para que luego nadie se lleve un susto. Plan de financiación disponible, habla con nosotros. Hay financiación a 12 meses sin intereses o en pago de contado hay un 5% de descuento. Veo que están escribiendo en el chat. Ahora que lleguemos al final, lo reviso y contestamos preguntas, ¿ok? Válido exclusivamente para los tres primeros. En pagar al contado podrán seleccionar un beneficio. Hay un viaje a Mérida para dos personas, 5 días, valorado en 3.000 euros, donde os traemos al proyecto, conoces la oficina, conoces el equipo, conoces el proyecto, el pueblo, os llevamos a comer a Filan de Bravo unas langostas, lo pasamos súper bien y veis en qué se está convirtiendo vuestro dinero. O hay dos roof gardens, diseñados, valorados en 7.500 euros, que os los incluimos en el contrato como valor agregado. Y cuando construyas tu casa, nosotros te construimos ese rooftop tan bonito con vistas al bosque. Todos tienen unas vistas fantásticas en Ruilova. Bueno, espero que se me esté escuchando bien. Aquí está la garantía, todo esto es por contrato, queda firmado. Si no se construye por alguna razón, que un meteorito, no sé, lo que sea, negligencia nuestra, se te devuelve el 100% de tu inversión y además tenemos una penalización del 20% extra que has pagado. Se te devuelve el 120% de lo que hayas invertido. Y con esto llegamos al final, chicos. Ahora es el momento de las preguntas. A ver si puedo... Uy, estoy como os digo, no soy el mejor manejando esto aquí. Stop. Muy bien. Listo, voy a ver el chat. A ver si hay alguna pregunta. Ok. Eva, hola. Eva nos saluda. Hola, hola, hola. Juan. ¿Por qué dais 3 bonus solo? En cada webinar volvéis a hacerlo. Juan Blanco. Sí. No son 3 bonus solo. Los 3 bonus especiales, que son el viaje y el rooftop, son solo 3 y son para los que paguen de contado, porque en este rango de precio en el que estamos, el margen que tenemos en los terrenos no nos da para daros más. A mí me gustaría traeros a todos, ¿ok? Y cuando los precios vayan subiendo y tengamos más margen, posiblemente podamos ampliar esos bonus. Pero el bonus del proyecto, de tu casa, que es muy importante y muy valioso, ese le tienen todos los que compren en esta semana del webinar. Y las asesorías y demás también. Los bonus normales del webinar también. Sí, damos estos bonus en todos los webinars normalmente. A veces hemos sacado algún bonus especial para celebrar algún permiso o algo así. De repente por un fin de semana hemos sacado un bonus de que quien comprase 2 parcelas le regalábamos un muelle si estaban frente al lago. Pero normalmente estos son los bonus, son muy buenos. Son los que más nos han demandado
y funcionan muy bien. ¿Cómo es el tema de huracanes? Esa pregunta es muy buena. Yo llevo 10 años viviendo allí. Ha habido huracanes. Gracias a Dios no pasa nada. La construcción ya se hace de una forma que resiste estos eventos. Y particularmente en Ruilova diseñamos todo el proyecto, incluida la flora que se va a sembrar, los árboles, que sean eh, autóctonos y resistentes a los huracanes, con buenas raíces. Normalmente, cuando hay un huracán y ves que un árbol se ha caído, ves que es un árbol que no es de esta región. Entonces, nosotros estudiamos esto en profundidad y vamos a diseñar todo, incluso los jardines, áreas verdes, cómo se construyen las casas, tipo de bloque, todo para que sea resistente. La verdad es que no son fuertes. Por el lugar en el que nos encontramos, el manglar lo frena todo. Ni siquiera en el pueblo ha habido en los últimos 10 años ha habido ningún problema. Ha pasado algún huracán fuerte de categoría 5 eh, en los últimos años. Gracias a Dios no ha pasado nada. La última vez que hubo un huracán importante fue hace más de 30 años ya. Y el problema fue más porque se quedó en la zona y estuvo lloviendo, lloviendo, lloviendo y hubo zonas que se inundaron y eso causó destrozos, pero no hubo más problema que eso. Eh, no, realmente en cuanto a clima, pues es uno de los climas más estables del mundo. Siempre hay calor, siempre hay calor. Te metes al agua y está caliente, te bañas en la noche y tiene lucecitas. Es muy agradable. Pero bueno, espero haberte aclarado un poco la cosa, Mauricio. Precio medio de una casa de 200 metros construida. Teniendo en cuenta que el precio del metro cuadrado, el precio de construcción es de unos 550 euros, una casa de 200 metros te va a costar unos 110.000 euros, más o menos. También depende de las calidades que escojas y de cómo la quieras. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero unos 110.000 euros te puede costar construir una casa de 200 metros cuadrados. No sé si hay alguna otra duda. No, gracias a ti, Mauricio, por estar aquí con nosotros. ¿Qué hora es? Mira, ha estado bastante bien este webinar. No nos hemos extendido demasiado. Espero que haya quedado todo bastante claro, que hayáis visto las amenidades tan bonitas que tenemos, las casas de invitados, para que si quieres invitar a tu suegra, la puedes invitar a la casa de invitados unos días, no necesitas que se quede a dormir en el sofá cama. Hay varias amenidades muy buenas. Gracias, Fernando. Pues entonces, si todo está claro y no hay más dudas, solo me queda daros las gracias por estar aquí hoy conmigo después del puente. Mandaros saludos a todos. Gracias por tomaros en serio la construcción de vuestro patrimonio y por estar aquí con nosotros, por formar parte de esto, los que ya estáis con nosotros, que veo varios. Saludos a Jonathan, ¿cómo estáis? En fin, Oscar. Saludos a todos los Ruilovers y saludos a todos los futuros Ruilovers. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al equipo, lo habéis hecho genial. Para estar tan lejos, hoy ha ido muy bien los vídeos y todo, mucho mejor que la otra vez. Muchísimas gracias a todos, chicos. Nos vemos en el próximo, nos vemos con las próximas noticias. Que estéis muy bien y quedamos a vuestra disposición. Aquí estamos los agentes, aquí estoy yo. Os mandamos saludos, que estéis muy bien. Chao a todos.